Ministerio de Defensa brinda un panorama sobre el estado de las Fuerzas Armadas. Compartimos la entrevista que realizó el portal Interdefensa al secretario de Estado de Logística y Coordinación de Emergencias del Ministerio de Defensa, Walter Ceballos, en la cual responde preguntas puntuales sobre el estado actual de las Fuerzas Armadas y los proyectos a futuro. Ministerio de Defensa brinda un panorama sobre el estado de las Fuerzas Armadas. Compartimos la entrevista que realizó el portal Interdefensa al secretario de Estado de Logística y Coordinación de Emergencias del Ministerio de Defensa, Walter Ceballos, en la cual responde preguntas puntuales sobre el estado actual de las Fuerzas Armadas y los proyectos a futuro. Interdefensa. ¿En qué situación encontraron a las Fuerzas Armadas argentinas a partir del 10 de diciembre? Walter Ceballos. La definición más precisa la dio el presidente frente al Congreso cuando dijo que tenemos una defensa donde la Fuerza Aérea no vuela, la Marina no navega y el Ejército no puede asegurar el libre desplazamiento y garantías de todo el territorio. Además podemos sumar problemas e irregularidades en las licitaciones de la campaña antártica de verano realizadas en el mes de septiembre, por ejemplo, donde el 11 de diciembre se debían pagos, por lo que convocamos a los adeudados y pudimos arreglar una reorganización de los mismos. Salarios con un 38% negro, que a su vez traen juicios que hay que pagarlos, porque son derechos adquiridos y corresponde que así sea, pero representan unos 3.200 m de pesos que hay que afrontar, quizás con un programa similar al de reparación histórica de los jubilados. Tuvimos la colaboración de muchos proveedores que nos acompañaron. Lo más dificultoso, sin embargo, es la pérdida de capacidades en todas las Fuerzas Armadas, siendo la Fuerza Aérea la más dañada, siguiéndole la Armada y el Ejército, el cual quizás por tener un equipamiento menos costoso, es el que menos ha sufrido, sin escapar del proceso. Sin embargo, hay otros aspectos que también han sido muy dañinos para las fuerzas y la formación y capacitación de sus profesionales, como la carencia de plataformas ya sea de vuelo o navegación. En el caso de los pilotos, hace varios años atrás un cadete de tercer año comenzaba con sus vuelos, hoy con suerte lo hace en el cuarto año, cuando casi no hay tiempo para decidir a qué especialidad irá ese piloto. Situación que tratamos de revertir con el alquiler de los Tecnam 2002 JF. Pero si ha habido un factor determinante para mantener a flote a las Fuerzas Armadas, ha sido la profesionalidad de sus integrantes, como se demuestra hoy en asistencias militares en emergencias nacionales, en las asistencias en misiones de paz, donde sin ir más lejos las Naciones Unidas eligieron para ser observador en el proceso de recuperación de paz en Colombia a un militar argentino, el general de brigada del Ejército argentino Javier Antonio Pérez Aquino. Recibimos felicitaciones y condecoraciones en misiones de paz de la ONU, el SICOFA, que es un sistema de emergencias de todas las fuerzas de toda América, que sesionó en Mendoza este año. Un gran esfuerzo de la Fuerza Aérea permitió que esa planificación virtual, que se tiene que ejecutar el año que viene en Chile, pudiese servir ante el sismo de Ecuador, también con una gran demanda de recursos por parte del Estado, y recibiendo además de su gratitud, la felicitación de las autoridades de ese país. Por eso tanto el presidente Mauricio Macri como el ministro Martínez impulsan el objetivo en estos 4 años de recuperar las capacidades perdidas y asimismo proyectar las acciones en el tiempo, donde será un futuro gobierno el que deberá completarlas. Interdefensa. Estamos hablando de una política de Estado a largo plazo. Walter Ceballos. Sí. Estamos hablando, sí, de una política de Estado. Con el ministro Martínez queremos llevar adelante un debate, un intercambio de opiniones sobre la defensa. La defensa es, si se quiere, como un seguro de vida. Uno no quisiera tener que usarlo nunca, pero si al momento de necesitarlo no lo tienes, es tarde para lamentar lo perdido, y un país que no pueda asegurar su defensa es un país que no puede asegurar la libertad, ni la democracia, ni la república, ni la territorialidad, ni los bienes naturales, ni los personales. Interdefensa. ¿Cuál es el rol que quieren darle a las Fuerzas Armadas? Walter Ceballos. Tenemos dos principios durante mucho tiempo arraigados, que si bien han sido sobrepasados en algunos gobiernos, se mantienen. El principio de la autodeterminación, que se mantuvo hasta la Guerra del Golfo en los 90, cuando el expresidente Menem decidió la participación activa, pero que es la no participación en conflictos armados en territorio extranjero, principio que se mantiene y tiene consenso, y la otra es la no participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, sean estas de acciones directas o de inteligencia. Ese es un principio que también compartimos no solo porque está en la ley, pero dentro de ese principio tienen la responsabilidad de garantizar la no invasión de vectores de riesgo que pudieran significar la vulnerabilidad del ejercicio de la libertad, del funcionamiento de la República y de la defensa de la vida. Pero sí, la defensa tiene la responsabilidad de colaborar logísticamente con las Fuerzas Armadas.
Cuando se sancionó la vigente Ley de Defensa y la Ley vigente de Seguridad Interior, la Argentina venía de vivir la noche más oscura de quienes usurparon el Estado. Por supuesto pertenecían a las Fuerzas Armadas, pero esto no quiere decir que todos hayan participado en hechos delictivos, y en aquel contexto de defensa, se definió que las Fuerzas Armadas argentinas solo pueden tomar acción ante la amenaza armada de terceros países. A modo personal, y aquí excluyó totalmente al ministerio, considero que tanto el narcotráfico como el terrorismo son los que hoy más fuertemente amenazan la vida y los intereses nacionales. En este tema las Fuerzas Armadas tienen, como dijimos, responsabilidades. La Fuerza Aérea está comprometida en la defensa del espacio aéreo y su vigilancia radárica sobre el territorio terrestre. La Armada igualmente desde la milla 24 hacia el límite exterior, y en ese límite delgado entre exterior e interior, debe colaborar y prestar apoyo del mismo modo que está al servicio de la comunidad en asistencia en emergencia o desastres. Durante las inundaciones desplegamos desde diciembre hasta junio casi 2.800 efectivos. Sumarle lanchas, helicópteros, camiones, aviones. Que por otra parte este tipo de prestaciones nos sirven para mantener ejercitada la logística de nuestras Fuerzas Armadas, su coordinación y colaboración. Además, las Fuerzas Armadas vuelven a tener en sus manos las decisiones que le corresponden. ¿Quién mejor que los profesionales para decidir qué avión necesita, qué equipamiento necesita? Nosotros luego veremos qué tan viable es esa elección presupuestariamente o en su proyección en el tiempo. La idea es incorporar sistemas, no bienes. No compro un avión, trato de adquirir un sistema de armas, que hace unos 40 años atrás tenía un horizonte más largo que hoy, ya que la tecnología evoluciona muy rápido y debe tener la capacidad de actualizarse a medida de las necesidades. Por eso debemos analizar muy bien cuáles son nuestras necesidades. Nosotros no vamos a participar en conflictos de terceros países, no somos un país que esté con la visión de mantener hipótesis de conflicto con nuestros vecinos, tenemos paz regional y lo que necesitamos es garantizar que no nos violenten nuestro espacio nacional, aéreo, marítimo, terrestre, nadie. Para eso hay que recuperar capacidades, recuperar infraestructura, coordinaciones operativas entre las tres Fuerzas Armadas. Estamos ante una gran apuesta al rol del Estado Mayor Conjunto, tratando de orientarnos a la homologación de fuerzas, previendo de que si tenemos que comprar helicópteros por ejemplo, tratar de compatibilizarlo en necesidades mutuas. Tenemos que recuperar capacidades perdidas, que son procesos que duran mucho más tiempo, dura mucho más tiempo la recuperación que la degradación. Interdefensa. El ministro de Defensa se ha embarcado tanto en giras como en reuniones con proveedores de defensa. ¿Cómo es el panorama que están teniendo en este aspecto? Walter Ceballos. Ciertamente la República Argentina despierta un gran interés. Yo he tenido la oportunidad de ir a varios países y la verdad es que hay una nueva expectativa hacia nosotros y nos lo dicen. La presencia de más de 100 empresas en la última cumbre económica marca esto. Primeramente recuperamos las reuniones bilaterales de defensa con Estados Unidos, que no se desarrollaban desde el año 2008, viajamos con el secretario de Asuntos Militares Manuel Tello, y hemos encontrado posibilidades respecto a la asistencia con países que pueden brindárnosla, como el mismo Estados Unidos con Sikorsky y Amazon por ejemplo, de países europeos con Leonardo Finmecánica, con quienes suscribimos un acuerdo para I+D, recibimos a la comisión rusa encabezada por Rosoboronexport con gente de Sukhoi, MiG y Kazan. La próxima semana recibiremos una comisión desde Bélgica, de República Checa con Aerovodokchody que como todas las empresas buscan vendernos. Saben que la defensa argentina pasa por necesidades y lo que nos están proponiendo es ver de qué manera pueden convertirse en proveedores de las Fuerzas Armadas. Donde nosotros además tenemos que evaluar más allá de comprar un avión o un equipo en particular, sino un sistema que nos permita tener un horizonte previsible de su operación y en esto entra por supuesto su logística. Los ejemplos de los Mirage y A4AR son claros en este aspecto. Y hablamos de repuestos como los cartuchos de eyección, vital en un avión de combate. Por supuesto que el Estado Nacional para esto necesita financiamiento, no estaríamos en condiciones de poder afrontar todo esto sin financiamiento, ese financiamiento está comenzando a aparecer. En marzo, por ejemplo, no nos ofrecían buenos plazos y las tasas eran bastante altas y en estos últimos viajes, los plazos son más largos, las tasas bajaron considerablemente, comienzan a aparecer algunos contratos con plazos y tasas similares, pero con más años de gracia, todos factores a evaluar que nos llevarán al año próximo para comenzar a concretar esas incorporaciones. Interdefensa. ¿Cómo se encara la campaña antártica de verano 2016-17? Está afectada por presupuesto. Walter Ceballos.
A ver, vamos a ir hacia atrás. El RAI se quemó en el 2007. Hasta antes de eso, el Estado argentino desarrollaba su campaña antártica de verano y su asistencia de invierno con equipo propio, a partir de ese tiempo, y esto también tiene que ver con la degradación que ha sufrido particularmente la disponibilidad de capacidades marítimas antárticas, se tuvieron que contratar medios navales que se complementaron cada vez menos, salvo la última que tomamos la decisión de complementar con los avisos rusos que se habían adquirido, Alara Canal clase de soporte lógico no polar. Y su costo comenzó con $10 millones, mientras que la campaña antártica de verano del 2015 terminó con un costo de 24 millones, cuando las cantidades de combustible y víveres transportadas más o menos siempre fueron las mismas. Han crecido algunas bases, pero se mantuvo dentro de una línea y la infraestructura de las bases es la misma que hace muchos años, sin embargo el costo fue elevándose muy fuertemente. La campaña antártica no está en riesgo. Nosotros hemos fijado en 20 millones el presupuesto oficial porque este es el número que nos dio nuestras estructuras de costo, y no vamos a adjudicar por encima de los valores que marca la ley, que es hasta el 20% del presupuesto oficial, ni tampoco vamos a adjudicar si hay ofertas baratas que no cumplen con los requisitos técnicos del pliego, pero esto no implica de ninguna manera que nosotros no tengamos la planificación alternativa para garantizar la campaña antártica de verano. Por otra parte, nosotros estamos impulsando un proyecto para el año que viene para convocar a las universidades a que presenten ideas para el recambio de la infraestructura antártica, comenzando en el año 2019-20, con un horizonte de utilidad hasta el 2050 por lo menos, donde se debatirá el Tratado Antártico. ¿Por qué cambiar la infraestructura? Porque nosotros tenemos que incorporar dos principios, que son el de la eficiencia energética y el de la sustentabilidad. Mantener y mejorar las condiciones de habitabilidad antártica con menores niveles de contaminación. Aquí también contamos con una gran colaboración de las Fuerzas Armadas. Interdefensa. ¿Podrá participar el rompehielos Almirante Irizar? Walter Ceballos. El Irizar ya no es una decisión nuestra, nosotros quisiéramos que ya esté este año, pero todavía no ha hecho las pruebas de navegación, veremos cómo podemos acelerar ese proceso. Interdefensa. La Fuerza Aérea alquila los Tecnam 2002, significa que se considera la posibilidad de operar en el futuro el IA-100. Walter Ceballos. Por eso se han alquilado y no comprado, porque nosotros necesitamos cerrar ese bache de adiestramiento básico, y el Tecnam es un avión que tiene un costo operativo muy bajo y que a nosotros nos ha permitido alquilarlo a un costo por hora muy adecuado. Inclusive parte de ese alquiler que se paga, queda con algún remanente para su opción a compra, al final del contrato. Nosotros no podemos esperar a resolver el problema de adiestramiento 3 años, por eso se alquilan, ya que es un tiempo suficiente para que FADEA pueda ver si disponemos del IA-100 en versión militar para que entonces ese sea nuestro avión de entrenamiento básico. Interdefensa. ¿Se frenó la modernización del Pucará? Walter Ceballos. El Pucará es un avión de unos 40 años. Es un avión excelente. Nosotros estamos analizando con el soporte técnico de Fuerza Aérea y FADEA una recuperación. Estaba el proyecto en marcha que significó cerca de 50 MD para remotorizarlo, pero los resultados no fueron los esperados. Particularmente el Pucará se caracteriza por sus cualidades de aterrizaje y despegue, y con los motores Pratt & Whitney, al no tener reversa, parte de esta cualidad se pierde. La modernización de aviónica y comunicaciones a su vez plantea un horizonte de utilización de 15, 20 años más, pero, ¿cuál es el tema? Que si nosotros lo llevamos hasta ese periodo, sumando los años que tienen esas células, estamos pensando en volar aviones de 60 años de construcción mínimo, donde ya hay probabilidad grande de fatiga y daños en la estructura, que a su vez hace que la inversión en su modernización se desaproveche y nos pase lo que nos está pasando ahora con los A4AR, donde tenemos 36 células, aviónica y motores, pero ya las empresas no fabrican aeropartes, volviendo al sistema inoperable, y donde obliga a caer en un mercado donde lo que hay hoy, mañana no, y lo que vale 1, se paga 15, entonces el costo operativo del avión sube exponencialmente por hora de vuelo. Tenemos problemas con los cartuchos de eyección de los asientos. En estos días podremos poner en vuelo un biplaza, lo que es esencial para la capacitación de nuestros pilotos militares. Entonces llega la hora de tomar decisiones de recambio. Con el IA-58 Pucará estamos tratando de recuperar con nuestros propios recursos humanos y disponibilidad de motores, unos 18, 20 aviones contando los 8 que están recuperados para el año que viene. Interdefensa. A estos aviones se le estarían sumando los T-6C Texan II. Walter Ceballos.
De adquirirse el Texan II tendría un doble rol, por un lado el de fortalecer la capacitación avanzada de nuestros pilotos militares gracias a su aviónica y como paso previo al Pampa. El Texan II es un avión muy probado que hoy en día vuelan la USAF, lo cual asegura una cadena logística hasta por lo menos el 2050. Estamos conversando vía FMS esta adquisición. En segundo lugar, reforzaría el escudo norte. Interdefensa. Transporte medio, ¿cuáles son las alternativas? Walter Ceballos. Consideramos al C-27J Spartan y al C-295 de Airbus. Por ahora no hay otras opciones, aunque es posible que se sume una propuesta checa y una de origen ruso, pero por el momento en análisis están estos dos aviones. Si bien el C-295 es de menor porte que el Spartan, tiene excelentes cualidades de vuelo. Interdefensa. Se habla del reemplazo de los A4A con aviones como el Tabarrazá 50 o el Armat M346FT. Se piensa solo en reemplazar a los A4A o por capacidades estos aviones pueden reemplazar a los Mirage. Walter Ceballos. Nosotros tenemos dos necesidades. Reemplazar a la 4 que son subsónicos y también recuperar la capacidad de la aviación de caza. Hay un proceso que hay que resolverlo de la mejor manera. Primero necesitamos aviones que podamos volar, que tengan costos operativos acordes a nuestro presupuesto. La Fuerza Aérea tenía en los años 80 un crédito de 100.000 horas de vuelo, en el 2015 tenía un crédito de 9.000 horas de vuelo. Este año hay un esfuerzo para llevarlo a 30.000 horas de vuelo y para el próximo año, si el Congreso nos acompaña, queremos llevarla entre 35.000 o 40.000 horas de vuelo. Tenemos cuatro alternativas: el Kfir, que es un avión de unos 35-40 años modernizado, el Mirage F-1 que también vendría modernizado con aviónica israelí, y después dos opciones de transónicos, que se los llaman supersónicos cortos, el M346FT, última versión del Master, con radar y aviónica IRFA 50, un poco más veloz, que tiene un costo de hora de vuelo algo mayor y tiene una aviónica de origen norteamericano. Para el reemplazo del Mirage o se compra una mayor cantidad de estos aviones transónicos o ya estamos pensando en un transónico largo, o supersónicos. Interdefensa. Se habló de un impulso en la de la posible adquisición de aviones ATR, dado a la baja del F-27, se piensa en un reemplazo. Walter Ceballos. Nosotros en la de lo primero que hicimos fue poner en vuelo el material existente para mantener y sacar antes de que se venzan de fábrica por fatiga los Fokker F-28 y con esto estamos haciendo algunos vuelos regulares. Para el año que viene tenemos la propuesta, va a depender del presupuesto y aprobación del Congreso, de comprar horas de vuelo. No estamos en condiciones presupuestarias de comprar aviones, ni tampoco en condiciones de asegurar su cadena logística, lo cual garantizaría la operatividad. Nadie va a montar una cadena logística para operar 3 o 4 aviones. Estamos planteando la compra de un piso de 6.000 horas de vuelo, que pueden llegar a 8.000 horas, con 3 aviones de entre 70 y 100 plazas, y en esa condición abriremos licitación a través de la OASI. Tenemos al Atrial Bombardier Q400 dentro del costo máximo de horas de vuelo. De acuerdo a eso veremos las alternativas. Interdefensa. Helicópteros de la Fuerza Aérea. Se habló de más Bella 212, 412 y los restantes 3.000 Mi-17-1E. Walter Ceballos. Con el 1000 Mi-17-1 estamos en proceso de restablecer la cadena logística. Son helicópteros en los que nadie pensó en su cadena logística. Tienen una gran capacidad táctica pero con algunas debilidades. Nosotros estamos resolviendo el mantenimiento de 1.500 y 2.000 horas, ya que uno se está por vencer a finales del corriente año y el otro a principio del próximo. Por otro lado, la Fuerza Aérea ha solicitado la adquisición vía FMS de 4 Bell 412, que es su segundo nivel de requerimiento, ya que el primero es el de entrenamiento. Después estamos analizando el recambio de nuestra aviación de montaña, donde las alternativas son tres: uno es el Bell 407, otro el Eurocopter H-125 y el tercero el AO-119 Koala. Helicópteros que deben tener pisos altos de despegue y techos altos de operación. Además hay otros rubros como los helicópteros pesados, donde son las fuerzas las que están llevando adelante los análisis técnicos y concluidos estos, nosotros haremos la corrección económica y financiera. Interdefensa. Respecto a la aviación naval, que se planea para su recuperación y futuro. Walter Ceballos. Actualmente el T-34 Cementor entró en un proceso de desprogramación y estamos realizando sus últimos vuelos en ese sentido. Por su parte, los aviones de patrulla P-3 Orión están en modernización con FADEA y avanzaremos en esa modernización.
Con respecto al superetendard, se está llevando a cabo la culminación de una licitación del año 2014, que es por un valor de 5 MD para que los superetendard vuelvan a estar en vuelo. Al menos 6 o 7 unidades de las que dispone la Armada. El otro tema que está trabajando la Armada es la recuperación de los Sea King. Hemos llevado adelante una licitación de material para el mantenimiento de media vida que nos va a permitir recuperar nuestra fuerza de helicópteros navales. Interdefensa. ¿Cuál es la situación de la aviación de ejército? Walter Ceballos. Estamos esperando recibir los primeros A-206 para octubre, y además se están haciendo las pruebas en los A-42. Ahí es donde tenemos una disyuntiva tecnológica. Si la vigilancia se hará con aviación tripulada o con UARS. Es un debate que hay que resolverlo. Interdefensa. ¿Ese UAS podría estar dentro del sistema SARA? Walter Ceballos. Nosotros tenemos como prioridad con INVAP el cumplimiento del SINVICA, con lo que tiene que ver con los RPA, ya se concluyeron 6 que están en operación, 2 que se entregan a fines de 2016, 2017 y que hay que localizar y 2 más en fabricación, que estarán terminados y en operaciones para fines de 2017. Cada uno de ellos tiene un valor de 16 o 17 millones de dólares y su soporte e instalación unos 60, 70 millones de pesos, lo que nos representa una inversión importante. El SARA quedará para más adelante y deberá combinarse con ese sistema de radarización. Interdefensa. Para terminar, ¿qué planes hay para la FLOMAR? Walter Ceballos. Tenemos 2 cuestiones que resolver. La primera es recuperar nuestras patrullas marítimas ligeras, que nos van a permitir retomar el control de nuestra plataforma marítima, donde hoy nos están robando más de $1.000 millones por año. Por otro lado, estamos pensando en la construcción de un buque polar antártico, que es un proyecto de 4 o 5 años en cooperación con China, España o Rusia y con participación nacional. Queremos ver si podemos adquirir un buque polar para la actividad antártica hasta que se fabrique este y complementar al IRISAR, que antes de la reparación era un buque logístico / científico, ahora es un buque científico más que logístico. Interdefensa. ¿Se modernizarán las MECO? Por otra parte, se busca incorporar buques para las patrullas. Se comentó el interés por buques franceses. Walter Ceballos. Tenemos 2 ofrecimientos en análisis, de Francia y España. Por el momento la Marina necesita disponer de algunos buques logísticos no polares y queremos llevar adelante procesos de mantenimiento mayores y modernizaciones. Rusia está por hacer un ofrecimiento por corbetas. La prioridad naval es garantizar patrullas ligeras que puedan operar en coordinación con las aeronaves de vigilancia UAPS en el futuro, si es que se incorporan y los superetendard. Muchas gracias. Ariel Peral, Gonzalo Altamirano. Interdefensa Militar Argentina. Fuente. Interdefensa.